Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión en el que trato de que me conozcáis un poquito mejor y que podamos compartir pues 15-20 minutos de, no sé, de opinión, de introspección, ¿no? Y también un poquito de terapia. Yo creo que esto es una terapia, por lo menos para mí, ¿no? El poder hablar con vosotros, el dirigirme a vosotros y el poder contaros esas cosas que a mí me preocupan, como es, por ejemplo, el tema del que os quiero hablar hoy, ¿no? Y es del miedo. El, el miedo que le tenemos a todo. Durante toda nuestra vida nos pasamos temiendo qué es lo que pasará mañana. Tenemos miedo a perder, tenemos miedo a fracasar en la vida, tenemos miedo a lo que dirán de nosotros, a cómo nos estará viendo las otras personas. Tenemos miedo a enfrentarnos a ciertas situaciones, situaciones que no quiero decir que sean situaciones graves, hasta la mínima situación, hasta lo más tonto nos causa en muchas ocasiones miedo, ¿no? Tenemos miedo pues a la soledad, pero también tenemos miedo al tumulto, es decir, que da la sensación, ¿no? Como dicen aquí las personas mayores, dicen, oye, nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Y da la sensación de que es un poquito eso, ¿no? Que siempre, siempre, siempre tenemos el miedo presente, ¿no? En nuestras vidas. Y claro, esto, pues, me lleva a pensar, ¿no? Que yo soy una de esas personas que a lo largo de mi vida, incluso ahora mismo, siente miedo por muchas cosas. Y sobre todo, y a la conclusión que yo he llegado durante todo este tiempo y pensando un poquito, que tal vez me equivoque, me gustaría que lo dejarais ahí en los comentarios, ¿no? Pero yo creo que le tenemos miedo al qué pasará mañana. Siempre tenemos miedo a eso. Tenemos miedo a dejar cosas atrás. Y es por eso por lo que no nos enfrentamos a muchas situaciones. Os voy a poner un ejemplo. Tenemos miedo a dejar nuestro trabajo porque tenemos miedo a que en el futuro no lo encontremos. O sea, no encontremos otro para reemplazarlo. Tenemos miedo, no sé, a estar solos porque tal vez eso nos enfrente a nosotros mismos durante una temporada. No quiere decir que nos quedemos solos siempre, pero tenemos ese miedo. Y la soledad también es muy relativa, ¿no? Hay personas que en soledad se encuentran perfectamente bien. Hay personas que en soledad son mejores personas, ¿no? que estando acompañados. Y a la inversa. Después también hay algo que es importante, ¿no? Para mí. Y es por qué le tenemos miedo a algo que todavía no sucedió. Y es que en mi caso muchas noches he estado en vela, despierto toda la noche por algo que todavía no había sucedido, ¿no? Pero que en tu mente empieza a dar vueltas constantes y no te deja dormir, porque crees que de esa manera vas a solucionarlo. Claro, el decirlo es muy fácil, ¿no? Yo os lo puedo contar a todos vosotros. Os puedo decir, oye, no os preocupéis cuando tengáis un problema, dormir tranquilos. Claro, hay que verse, ¿no? En la situación. Pero bueno, yo sé que no debemos vivir con ese miedo porque todavía no sucedió. Y lo que todavía no sucedió es como todo aquello que no está demostrado. Dice mi madre muchas veces, ¿no? Y también lo decía mi padre, que todo tiene solución, menos la muerte, ¿no? Una vez que tú falleces, pues ya está. Ya no vuelves por lo menos en esta dimensión, no vuelves a tener vida. Es decir, no hay una marcha atrás, no hay marcha atrás, ¿no? Sin embargo, los problemas sí tienen marcha atrás. Muchas veces tenemos miedo incluso a enfrentarnos a las personas que de alguna forma están restando nuestra vida. Y eso es complicado, ¿no? Yo creo que a todos nos pasó alguna vez en nuestra vida que hayamos de repente encontrado a alguien que apunta lejos, ¿no? Y que nos defrauda
a muchas personas, no estoy hablando de nadie en concreto, sino a muchas personas que de repente te defraudan. O a lo mejor tú estás defraudando a esa persona, ¿no? Eso también tendremos que pensarlo. A lo mejor no es esa persona, sino somos nosotros los que interpretamos las cosas de otra forma, ¿no? A lo mejor vivimos con demasiadas perspectivas, ilusiones, ¿no? Y de repente, pues, nos agarramos a cualquier cosa, ¿no? A un clavo ardiendo. A lo mejor somos nosotros. Por eso siempre es importante que echemos una mirada hacia nosotros, ¿no? Que nos veamos a un espejo y que de repente digamos, oye, ¿y si tú estás fallando? ¿Qué pasa? Que hablar con nosotros cuesta. Cuesta muchísimo. ¿Por qué? Porque somos las personas que mejor nos conocemos. Y cuando dos personas se conocen mucho y cuando dos personas son exactamente iguales, chocan. Porque saben el defecto de cada uno. Y en este caso la persona que está en ese espejo eres tú. Y sabes cuáles son tus fallos, cuáles son tus errores. Pero también debes saber cuáles son tus virtudes. Y entonces aprovecharte de las virtudes para eliminar los errores. ¿Qué es lo que no solemos hacer? Cuando yo os voy a contar algo, ¿no? Os voy a contar algo que es algo que me ocurrió y que para mí es una forma también de ilustrar, ¿no? Cada una de todo esto que os voy contando y que voy compartiendo con vosotros. Cuando tú, hablábamos la semana pasada, por ejemplo, ¿no? De quién eres y quién crees que eres. Y que llega un momento a lo mejor en el que de repente desvías tu objetivo porque crees que eres otra persona, la cual no eres para nada en absoluto, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, hubo una época en la que no era capaz de dormir. Me pasaba noches enteras sin pegar ojo, pero noches enteras. Y era por algo que otras personas debían solucionar, no yo. Pero yo de alguna forma me sentía obligado a que todo eso se solucionara. Y entonces intentaba darle vueltas a una solución que no existía. Porque las soluciones se dan. Es decir, no están creadas ya. En este caso no era algo sumamente importante, ¿no? Pero sí lo suficiente para mí. Hasta que un día, una noche, pues Geraldine me dice, oye, no te preocupes de lo que todavía no pasó y céntrate en lo que estás viviendo ahora y en lo que está pasando. Esa noche me fui a la cama y dormí, de verdad, dormí súper bien, súper plácido. Y al día siguiente me levanté y estaba todo solucionado, ¿no? Y en este caso me di cuenta de que había perdido noches sin dormir por algo que se tenía que solucionar por otro lado. O sea, que alguien tenía que solucionar, no era yo. Cuando os digo esto, y os pongo esto de ejemplo, os podría poner muchos ejemplos, ¿no? Ejemplos mucho más personales, pero prefiero no entrar en ellos. Pero sí que es cierto que, imaginaos, ¿no? Y esto me pasó a lo largo de toda mi vida. Si una persona incumplía conmigo su palabra, yo soy una persona de palabra. Cuando yo digo algo, trato de hacerlo. Y si no puedo hacerlo, no lo... O sea, si no lo hago es porque no puedo hacerlo. Y lo hago lo mejor que puedo. Unas veces bien, otras veces menos bien y otras veces peor. Pero trato de hacerlo. Y trato de hacerlo en el tiempo, en el día, en la hora en la que digo que lo voy a hacer. ¿Qué ocurre? Que hay personas que de repente, pues, no sé, tienes algo, es que no sé cómo explicaroslo. No sé cómo explicaroslo porque no quiero tampoco... Pero vosotros imaginaos que sois unas personas que siempre cumplís. Cumplís con vuestra palabra. Oye, mira, que mañana te voy a ayudar a pintar la pared de tu casa. Vale. La otra persona, de alguna manera, oye, pues muchas gracias, y ve que tú cumples. Esa persona a ti quedó en, imagínate, imaginaos, en regalarte una manzana. Tú pasas el día 1, pasa el día 2, pasa el día 3, después de haberle pintado, y ves que esa manzana no te la regaló. Y entonces, en ese momento,
asumes de alguna forma, y aquí va el miedo, de alguna forma asumes que es que se lo debes. Y entonces esa persona te vuelve a llamar y te dice, ahora te voy a dar un plátano. Y tú, aún sin haber recibido esa manzana, vuelves porque sientes que se lo debes. A lo mejor se le llamaría de otra forma, pero yo creo que es el miedo. El miedo a que te juzguen, al que piensen, el miedo a no encajar ahí. Y sobre todo el complejo a ser inferior a otro. Nosotros tenemos todo el poder de decirle a alguien, mira, lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Si lo puedo hacer y quiero hacerlo, no tengo ningún inconveniente. Pero no porque yo te deba algo a ti o tú me lo debas a mí. Porque yo creo que sería algo... Es decir, yo muchas veces, ¿no? Yo tengo amigos, creo que os lo dije alguna vez, ¿no? Juan Carlos, por ejemplo, Juan Carlos Blanco, se me estropea un ordenador, yo lo llamo, oye, Juan Carlos, mira que se me estropeó esto, tal. Y él, sin yo decirle nada o con mi intención de pagarle, es él el que me dice, tráemelo. Pum, 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 pum. Lo arregla, toma, tuyo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Una patada que te doy. Y dices tú, bueno, vale. Por ejemplo, ¿no? En el caso de Carlos Gabriel Fernández, por ejemplo, ¿no? Que es una persona que cualquier cosa ahí está. ¿Sabes? O sea, es un buen amigo, una persona que podría decir muchos, ¿eh? Sergio Sánchez, Ángel Pardo, Juan, ¿quién más? Yo qué sé, Ángel Cascallana también. O sea, hay mogollón de gente, que de alguna forma ponen un parche a ese miedo que tú tienes. Pero con el paso de del tiempo y de los años, uno se va haciendo grande. Y uno va aprendiendo que las personas, esos que son amigos o que dicen ser amigos, son amigos siempre. Y son amigos ante todas las cosas. No porque te ayuden solo, sino porque están ahí. A veces te puedes echar un año sin hablar con ellos, 5 meses sin hablar con ellos, 4 meses, 3 meses, lo que sea. Pero sabes que ellos están ahí. Y que en cualquier momento, con una llamada, van a estar ahí. Entonces, ¿qué nos importa y por qué tenemos miedo a lo que pueda pasar mañana? Pues posiblemente porque tenemos miedo a caer en el vacío. Y precisamente de ese vacío se aprovechan esas personas que, con su astucia, porque tienen astucia, te llevan a donde quieren, sabiendo que tú a lo mejor necesitas en ese momento eso en concreto. O creyendo, o ellos creen que tú necesitas algo en concreto, ¿no? A lo mejor lo único que necesitas es un abrazo. A lo mejor lo único que necesitas son 4 palabras de un amigo, ¿no? O de alguien que dice ser tu amigo. A lo mejor una sonrisa, lo tenemos dicho muchas veces. La sonrisa del señor que está barriendo en la calle, o el señor que está, no sé, levantando unos ladrillos, o la señora que va con la compra, o viene de trabajar, o yo qué sé, va en una furgoneta conduciendo. O sea. Y con eso ya está. Y es lo que necesitabas tú ese día. Yo creo que os estoy dando una chapa y unas vueltas que alucináis, ¿no? Pero bueno, el caso es que en un vídeo os hablaba de los falsos gurús. Y en este vídeo os hablo del vivir sin miedo. Y creo que a día de hoy, después de sentarme, pensar, meditar y un montón de cosas, me he dado cuenta de que existen personas en el mundo que colaboran en ese miedo y que está en nuestras manos perderlo. Y para perder el miedo tenemos que perder la vergüenza y saber decirle que no y enfrentarnos. Y si eso que que te pueda aportar esa persona resta en tu vida, lo que tenemos que hacer, en vez de
dejar de dormir, porque esas personas van a dormir igual y esos problemas van a ocurrir igual. Pase lo que pase, todo eso va a ocurrir igual. Lo que debemos hacer es, mañana será otro día. Y cuando tengamos que enfrentarnos a ese momento, que sea en ese momento cuando nos preocupe, pero que estemos fuertes y que nos podamos enfrentar pues de la manera más pacífica e inteligente que hay. Si yo tuviese que afrontar ahora mismo alguno de los grandes problemas, y digo grandes problemas, que yo tuve a lo largo de mi vida en alguna ocasión y que me quitaron muchas noches de sueño, posiblemente yo hoy no os estuviera hablando de esto. Pero me quitaron mucho sueño. Y después, con el paso de los años, me di cuenta de que era tan fácil como atajarlo de golpe. Y creo que es lo que voy a hacer. Sabéis que hay una lista, ¿no? En nuestro cerebro hay una especie de lista, aunque no lo creáis, ¿no? Y está lo bueno y lo malo. Y nosotros solemos mantener esa lista con lo bueno y lo malo siempre ahí. Pues yo hoy he tomado la decisión de borrar lo malo y quedarme con lo bueno. Y entonces eso va a hacer que mi vida, de alguna forma, sea más positiva. De lo malo ya aprendí lo que tenía que aprender. De lo bueno me queda mucho que disfrutar y también mucho que aprender. Entonces tomé la decisión esa, ¿no? De seguir mi vida y vivir sin miedo. Que no quiere decir que te preocupes de ciertas cosas o que tengas, pero tienes que vivir sin miedo. Y os lo dice una persona que vivió con miedo, yo creo que hasta ayer o hasta anteayer. Que con esto no os estoy diciendo que yo mañana o pasado, que no me vuelva a ocurrir algo, ¿no? Y que de repente pues me quite el sueño otra vez. Con esto no lo estoy diciendo. Pero sí que es el camino. Ya es el camino. Y espero que vosotros descubráis el vuestro. Yo creo que es el mismo camino para todos, ¿no? Pero que cada uno descubra el suyo. No os comáis la olla porque no se la come por vosotros. No estéis tristes por quien no se entristece por vosotros. Y eso, sed felices. Nos vemos el viernes en un programa en el que, ojo, vais a ver, yo creo que algún que otro vídeo inédito sobre el tema de la Ouija y a conocer alguna de las historias, claro. Bueno, pues con esto deciros que vuestra ayuda nos aporta muchísimo, o vuestras aportaciones nos ayudan mucho, que os suscribáis, que le deis un like y que sigáis este consejo, vivir sin miedo, que la vida es maravillosa y ya bastante nos está quitando lo negativo en la vida. Que no penséis siempre que vosotros sois los culpables. Sí a lo que suma y no a lo que resta. Chao, chao amigos, chao, chao.